El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Bien, estamos continuando esta serie de charlas que se llama Soundtrack y hoy hace 8, nosotros empezamos a hablar sobre el Salmo 23, que es muy famoso, ¿verdad? Y hay versículos que yo no toqué el domingo pasado, pero los dejé a propósito porque yo creo que cada texto, incluso a veces, de vez en cuando, cada palabra podría tener algo que nos enseña. Y si nosotros pasamos demasiado por alto algunos detalles, realmente creo que sería un crimen. Así que yo quiero hoy repasar un poco lo que hicimos hoy hace 8. Y yo sé que usted no sabe hebreo y tal vez tampoco sepa inglés, pero esto no importa porque yo puedo ayudarle. Ahí está el primer versículo del Salmo 23. Ese primer versículo dice, bueno, es una canción, un mismor, dice aquí, una canción, un canto de David o para David. Dice Adonai o Yahvé, dice aquí Roí. ¿Recuerdan qué significaba Roí? El que me ve. El que me ve. Y dice, no me faltará. Y ahora, habíamos hecho énfasis sobre todo en esas palabras, Roí, ¿verdad? Roí, lo y exar, que es no me rebajará, no permitirá que, algo se está cayendo ahí hace rato, no me rebajará. Ahora, aquí hay un resumen de lo que hicimos. Primero, te ve. Roí, ahí está en primera persona Roí, Ra, podría ser te ve. ¿Dónde nos ve Dios? Constantemente. Nos está cuidando. Dice que está en el desierto porque estamos hablando de una oveja. David está hablando del desierto. Te trae donde no te faltarán aguas tranquilas y pastos abundantes. Y esto yo creo que lo hemos experimentado muchísimas personas. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en los que parece ser que no estamos en aguas tranquilas? ¿Cuántos han estado en el mar picado, o sea, realmente una lanchita pequeña para que se mueva mucho? ¿Cuántos? A mí me pasó una vez y por eso le tengo una pequeña reticencia. Laura está orándole al Señor. Después de decir, he pecado y quiero más, la siguiente ha sido, Señor, danos un crucero. Y yo todo lo que sea por tierra, papá, bien. Tierra, montaña, nieve, lo que quiera. Estamos orando, no estamos orando por eso, yo no, en realidad. Pero yo estuve una vez en un momento en que un amigo me había invitado, tiene un velero, y me había invitado a ir a Isla Tortuga y luego a Isla San Lucas, y de regreso se desató. Yo decía, Jesús otra vez está dormido en la barca, este mae. Se desata esa vara y se empieza a mover eso como por 40 minutos. Horrendo, horrible. Aguas tranquilas. Cuando ya llegamos a un lugar específico donde las aguas eran tranquilas, qué maravilla que es, ¿verdad? Qué paz. Pastos abundantes tiene que ver también con cuando hemos pasado crisis en las empresas, en el trabajo, en la economía personal, y ahora hay momentos de abundancia, ¿o no? Hay momentos de abundancia que también generan algo que es muy importante. Ambas cosas generan paz, ¿cierto o no? Ambas cosas generan paz. Dormir tranquilos. A mí me pasa que cuando estoy muy estresado, lo que me sucede es que yo no duermo bien. No duermo bien por naturaleza, pero cuando estoy muy estresado duermo menos y como en la madrugada. ¿Alguien come en la madrugada para acompañarme? Yo busco jama en la madrugada. Es una cosa terrible y no duermo. Y de hecho se me brota aquí en la, ¿cómo se le llama? En la zona T o algo así de la cara. Se me hace ahí una cosa rarísima porque estoy estresadísimo, porque no duermo tranquilo. Pero lo que promete Dios es que Él está viendo esos momentos y nos lleva, nos transporta, nos guía a donde las aguas son tranquilas y los pastos son abundantes. Te restaura para no rebajarte. Exar era la tercera palabra que vimos. Para que no importa lo que suceda en nuestra vida, nosotros no bajamos nuestra dignidad. Y no va a permitir que baje nuestra dignidad.
Luego te invita a cenar en su casa frente a tus adversarios. Y aquí había otra cosa, otra reflexión que hicimos. Interesantemente, el Salmo no dice que Dios elimina a nuestros adversarios, sino que les muestra a ellos o delante de ellos qué bien nos va a nosotros. Y yo creo que incluso es un poco mejor eso a que los eliminara. Te honra públicamente. Te honra públicamente. Ahora bien, ¿han notado que eso es como el resumen de hoy 18? ¿Han notado que hoy podemos exigir mucho más que antes de casi cualquier cosa? Por ejemplo, recuerden cómo viajábamos en carro antes, cuando éramos pequeños. Nadie, sobre todo los niños, ¿recuerdan? No se pedía cinturón, ¿cierto o no? Booster, sillita, iban 700 chiquitos en un carro de 3 atrás, de un asiento de 3, unos encima de otros en 3 filas, ¿verdad? No sé si se acuerdan, hacíamos hasta de 3 filas. Y no pasaba nada, no mentira, no sé si pasaba, pero yo recuerdo que nosotros vivíamos así y bueno, no se le exigía demasiado. Ahora se exige, gracias a Dios, cinturones, booster y toda la cosa. Y así con todo, exigimos y pedimos muchísimo de todas las cosas. Pensemos, por ejemplo, cómo cambió todo desde el 11S en los aeropuertos. ¿Ustedes recuerdan lo que usted podía llevar en la maleta antes? El tamaño de la maleta, la gente llevaba muertos. Porque no habían, ustedes saben que algo muy interesante es cuando le pusieron rueditas, estas son reflexiones de mis madrugadas. Cuando le empezaron a poner rueditas a las maletas. La gente del Apolo 13 llevó las petacas de la Vizcahuela sin ruedas al espacio. Y la gente llevaba esas petacas así y ahí llevaba, bueno, y en los salveques llevaba litros bueno, llevaba comida, llevaba de todo. Y ahora, ¿qué le permiten a uno? Le revisan hasta las suelas de los zapatos a veces, ¿cierto o no? Se exige, ha cambiado mucho. Pensemos en lo que pedimos en las escuelas. Ahora hablaba más temprano con algunas personas de la escuela de mis hijos. Y lo que pedimos y exigimos de la educación de nuestros hijos. Antes uno iba a la escuela y los tatas yo creo que ni se enteraban lo que pasaba ahí. ¿Cierto o no? Uno sobrevivía silvestre. Y llegaba y ahí que estamos a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también el deporte no se escapa a las exigencias. Vean, esto es una imagen de un deportista de élite. Me la tomaron hace poco. Esto es un deportista de élite. ¿Cómo se llama este man? Cristiano Ronaldo, ¿ok? Eso es lo que más o menos diríamos, esto es un deportista, un futbolista de élite. Casi todos más o menos deberían verse más o menos por ahí. Ahora, había un deportista de élite hace algunos años, y voy a ver quién sabe quién es. Así se veía un deportista de élite hace algunos años. ¿Quién es este? ¿Nadie sabe quién es este? No, el Mágico González. Salvadoreño que, bueno, llevó a El Salvador al Mundial de España 82. Famosísimo el Mágico González. Esta también me la tomaron a mí hace poco. Con la iglesia deberíamos también exigir cambios. Con la iglesia y con la forma en que nosotros aprendemos acerca de Dios, también deberíamos exigir cambios profundos. En la forma en que entendemos la adoración, en la forma en que entendemos qué significa ser iglesia, hoy voy a hablar un poco más de eso, y en la forma en que nos sirven la palabra de Dios, la Biblia. Porque ya nosotros sabemos mucho más, porque ya la forma de estudiar la Biblia ha cambiado muchísimo, las ciencias bíblicas son verdaderamente, ha habido una revolución en la forma de entender y de analizar la Biblia. Y por eso es que es importante exigir. Las cosas han cambiado hoy y las iglesias deben cambiar. También ha cambiado entonces la forma de encontrarnos con la palabra de Dios. Vamos a continuar con el Salmo 23, pensando en esto. ¿Qué le exigimos nosotros a una enseñanza de la Biblia? Este es otro versículo, ¿verdad? Dice que cuando ande, digamos, utilizando una traducción o una forma en que la conocemos, cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré o no voy a tener miedo.
¿verdad? Recuerden que se lee de aquí para allá. ¿Ok? Cuando ande en el valle de la sombra y de la muerte, eso es lo que dice algunas versiones, no temeré. Aquí hay varias palabras muy importantes y quiero detenerme en ellas. La primera es, o bueno, la más importante, creo yo, tiene que ver con esta palabra, Salmabet, que interesantemente es una sola palabra, pero para poderla traducir, vean qué montón de palabras utilizan. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no saben cómo traducirla. Cuando usted no sabe cómo explicar algo que hace, hablar un montón, ¿sí o no? Cuando los biblistas y los traductores no saben muy bien el término que están traduciendo o podría significar muchas cosas y no saben cómo traducirlo, entonces hacen una frase entera para poder encajar, meter todas las posibilidades allí. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir? Es muy interesante que es esta la palabra. Sí, ya ahí la tenemos más clara, ¿verdad? Mucho más clara. Son dos, es una palabra, es un cognado de dos palabras. Y aquí tzal significa algo que nadie sabe, o que saben muy pocas personas. Pero mabet es muy clara. Mabet significa muerte. ¿Okay? Mabet en hebreo antiguo o actual es muerte, punto. Lo que no se sabe es qué tipo de muerte o por qué aparece esa palabra ahí y esta partícula acá. Tzal. Pero entonces lo que yo hago normalmente es ver dónde aparecen más veces esta palabra para entenderla y por qué la traducen diferente en ciertos contextos. En Job aparece, Job 10, 21 y 22a dice, antes de irme para nunca más volver, ¿qué quiere decir? Morirse. A la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Salmabet, penumbra absoluta. Así es como la traducen en Job. Otro versículo donde aparece es una tierra tan oscura como la medianoche. Y la medianoche la traducen como Salmabet también. Ven que no siempre se ponen de acuerdo. Y si sigo, porque aparece esa palabra por muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece por todas partes, la van traduciendo de forma totalmente aleatoria. Entonces, ¿cómo la podemos entender en el Salmo 23? Sin lugar a duda, este texto está hablando de la muerte y este también, ¿cierto o no? Son formas de hablar de la muerte. Son maneras de hablar de la muerte. Y David sabía lo que era estar al filo de la muerte. Cuando hablo de David, hablo pensando que David escribió el Salmo 23. David sabía lo que era estar al filo de la muerte. Muchas veces estuvo en el filo de la muerte. Y cuando escribe esto, yo creo que tiene en mente la muerte. No una sombra, no una oscuridad, no algo que se parece a la muerte, no un miedillo a la muerte, sino la muerte en persona. Así que, entendiendo esto, Salmabet, el Salmo sí habla de muerte. De hecho, se refiere a la muerte misma. Muchas veces hemos escuchado predicaciones que dicen, el Salmo lo que dice es sombra de muerte, no la muerte. No nos vamos a asustar con las sombras, como los perros, como los... ¿Qué más se asusta con las sombras? ¿Alguien de aquí se asusta con una sombra? Yo me he asustado con mi sombra. En esas madrugadas que bajo yo a comer. Pero no, en realidad el Salmo no está hablando de la sombra. No está hablando de una sombra, está hablando de una oscuridad absoluta que es la muerte. Está describiendo la muerte como un lugar de no retorno. Está describiendo la muerte como un lugar de oscuridad y de silencio absoluto, de la nada. Se parece mucho a cómo se describe en Génesis antes de crear el universo, cómo estaba. Vacío y oscuro. La oscuridad se cernía sobre el universo, dice. La oscuridad, Mabet, la Tzemabet. Entonces, sí está hablando de la muerte. Y yo no quiero hacer la pregunta hoy, pero creo que la mayoría de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a la realidad de la muerte en muchos momentos de nuestra vida. Hace muchos años a mi mamá la operaron del corazón
Y estando en la sala de espera del hospital, yo reflexionaba no sobre este versículo ni sobre el Salmo, yo reflexionaba sobre la muerte. Cuando hablamos de la muerte y se convierte en una posibilidad real, y se convierte en una posibilidad real. Hay un texto en la Biblia que se me está viniendo a la mente que dice que la vida y la muerte están en mi lengua. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Cómo dice? El poder de la vida y la muerte está en mi lengua. Y uno no se detiene a pensar lo que hay ahí, lo que está diciendo eso. Y cuando uno habla cosas, puede estar creando vida o puede estar creando muerte. Y cuando yo estaba esperando a que saliera de la operación mi mamá, y yo decía, qué real se vuelve a veces esto de la muerte. Hemos hablado tantas veces de la muerte, metafóricamente, ¿verdad? La muerte siempre es de los demás. La muerte le llega siempre a gente lejana. Pero cuando está así cerca y le vemos a la cara, entonces se vuelve concreta. Entonces este salmo nos confronta a algo que es muy distinto a lo que hablamos hoy hace 8. Hoy hace 8 hablamos del Dios, el viviente que me ve, habla de la vida y que me da vida en abundancia en prados y praderas y aguas frescas. Vida. Y un poquito después nos habla de la muerte. ¿Cómo cambia la vida de la noche a la mañana, cierto o no? ¿Les ha cambiado la vida de la noche a la mañana? Usted puede estar perfectamente. Y la vida puede cambiar de la noche a la mañana. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, una llamada telefónica te puede cambiar la vida, ¿cierto o no? Un estornudo en el carro te puede cambiar la vida, ¿o no? Porque cuando estornudamos cerramos los ojos. No podemos estornudar con los ojos abiertos. Responder un mensaje de texto en el celular mientras manejamos nos puede cambiar la vida para siempre. Todo nos puede cambiar. Y el Salmo está reflejando lo que es la vida. Cuando el salmista está diciendo que Dios nos guía, nos lleva, nos acompaña, nos introduce a zonas de prados verdes y de aguas abundantes y frescas, no está excluyendo que también nos puede guiar a zonas donde usted y yo no quisiéramos ir. Porque la vida está compuesta de esas dos cosas, ¿o no? La vida está compuesta de diversión y aburrimiento. La vida está compuesta de felicidad y de tristeza, de placer y de dolor. Y el Salmo es una muestra real de cómo es la vida. Podemos estar un día en el prado más perfecto de nuestra vida y al día siguiente estamos pasando el valle de la muerte. ¿Y qué hacemos? Pasamos de las praderas de vida abundante al valle de la muerte en un instante. Las ovejas son muy temerosas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Muy diferente a las cabras. Las cabras son buenísimas enfrentándose a lobos o subiéndose a las laderas escarpadas de las montañas. Ningún otro animal puede hacer eso. Las ovejas no pueden hacer eso. Y las ovejas no buscan el peligro, huyen del peligro, son súper pendejas. De tal manera que entiendo en el Salmo que la oveja no fue voluntariamente al valle de la sombra de muerte. Alguien la llevó. El mismo que la guiaba por los ríos y por los lagos y por las praderas, ese mismo pastor, Dios santo, voy a ponerlo aquí, ese mismo pastor la guió a donde está ahora, en una zona de oscuridad. No llegaron solas ahí y no eligieron estar en ese lugar. ¿Ha elegido usted cuando sufre? No lo elegimos. Algunas veces podemos detectar que es culpa nuestra, ¿cierto o no? Que metimos las patas. Pero muchísimas otras veces ni siquiera es culpa nuestra y estamos metidos en un momento terrible de la vida. ¿Quién nos llevó ahí?
¿Y cómo aparecimos ahí? ¿Cómo llegamos al valle de las lágrimas? Las ovejas se quedan donde hay paz. Las ovejas buscan los lugares tranquilos, no buscan los lugares donde puedan ser cazadas, donde puedan quedarse atrapadas o perdidas. Odian la oscuridad. Así que alguien llevó a esa oveja allí. El mismo Dios que nos guía por la paz, nos guía por medio de la oscuridad. El mismo, porque no dejó de guiar en el Salmo, ¿cierto o no? Lo estaba guiando a David cuando estaba en lo mejor de su vida, pero ahora que está frente a la muerte, él dice, ahí tampoco temeré, porque el mismo que me guió cuando estaba bien me está guiando ahora. Es el mismo, el valle que no elegiríamos. Nosotros no elegiríamos muchas situaciones de la vida, ¿cierto? Yo no elegiría un montón de cosas que me han pasado. Y yo sé que usted puede hacer recuento. ¿Qué cosas no elegiría haber vivido voluntariamente? Pero a veces tenemos que pasar, nos encontramos ahí. Nos encontramos de repente en una situación de lágrima, de dolor. No pasamos por nuestra propia voluntad por muchas experiencias que nos hemos topado en la vida. Considere lo siguiente, que usted no ha elegido ese valle. Eso es importante. Si usted está pasando por una situación dura, recuerde esto, usted no lo escogió eso. No fue por voluntad propia. No conozco a nadie que me diga a mí, es que viera cómo me encanta sufrir. A veces parece que les gusta. Cuando uno escucha historias en consejería, y uno dice, parece que le gusta porque va de nuevo. O la gente que dice, es que siempre me salen loquitos o loquitas. Y digo yo, no, es que los estás buscando igual. Parece que les gusta. Pero lo normal es que lleguemos a lugares que no elegimos. Y como no lo elegimos nosotros, alguien nos llevó allí. ¿Quién nos llevó allí? ¿Quién llevó a la oveja a estar en un momento en el que tenga que decir, no temeré porque tú estás conmigo? Esta es una mujer, Sara, es una escritora cristiana estadounidense que me gusta mucho. Yo diría que ella creció como cristiana normal, común y silvestre. Criada en una iglesia, cantando coritos, levantando las manos, yendo a campamentos, lo normal. Desde pequeña fue enseñada, fue a la escuela dominical, sirvió en la iglesia, cantó seguramente, lo que sea que a usted se le pueda ocurrir, lo que pase desde que uno crece en una iglesia. Pero un día se le ocurre publicar un libro que se llama Jesus Feminist, Jesús feminista, y se le vino el mundo encima. Pero se le vino el mundo encima. ¿Cómo es que ella llega a cambiar de ser una cristiana modosita, tranquila, adaptada al pensamiento normal de la iglesia, a publicar esto, que ella sabe que es una bomba? ¿Verdad? ¿Qué pasó en la vida de ella? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó de ser una cristiana normal y corriente, conservadora, a llamarle feminista a Jesús? Era como mentarle la madre para algunos, ¿verdad? ¿Qué pasó en la vida de ella? ¿Qué implica o qué implicó la publicación de este libro? Yo tengo algunas cosas. Primero, fue una bomba atómica. Fue una bomba atómica en varias partes de su vida. La primera, en la familia. Imagínense esos papás que juraron que habían criado una chiquita perfectamente cristiana. Que dijeron, gracias a Dios, la criamos en la iglesia desde que nació, hizo todos los campamentos, levantaba las manos, no nos va a salir con un domingo 7 y juácatas. ¿Qué ha pasado en su vida cuando usted no encaja en lo que pretendía su familia que usted tenía que hacer? Bueno, ahí hay crisis. Aquí sucede una crisis en la vida de Sara.
La familia le empieza a recriminar, la familia incluso empieza, y eso lo sé a ciencia cierta, a apartarla a ella, porque ya ella no piensa, no representa lo que la familia, los valores familiares, aquellos valores que le fueron inculcados, esos valores familiares que se basaban en el temor a pensar, el temor a preguntar. Pero ella ya no encaja allí y la familia entonces entra en crisis completamente. Ella intenta conversar con su familia e intenta explicarles que eso que llaman valores familiares no era más que tradición o ideas pasadas de generación en generación. Pero es como pegar con cerca. También hay crisis en su sociedad más cercana, porque la sociedad rechaza, y sobre todo en una cultura mucho más, tradicional, conservadora, como lo es donde ella vive en Estados Unidos. Y cuando ella entra a cafeterías, la vuelven a ver feo. Hay una historia que ella cuenta que se le acercó un señor en una cafetería y la increpó y le gritó después de publicar ese libro. Eso no se lo dijo este señor, pero me imagino que algo parecido le tuvo que haber dicho. Feminazi. En este pueblo todos somos cristianos. Crisis en su iglesia donde creció, donde lideró, donde guió niños, niñas, adolescentes probablemente. Crisis por todo lado. ¿Qué pasó que ella tomara esa decisión? ¿Qué sucedió? ¿Y qué creen? Esto dice ella. Bueno, voy a brincarme esto. Mi esposo y yo habíamos perdido a uno de nuestros hijos antes de que naciera. ¿Y qué pasa cuando pasas de vivir en una vida, sociedad, iglesia y familia idílicas a experimentar algo que no habías planeado? A experimentar algo que no es tu culpa y que no es culpa de nadie. ¿A quién le reclamo eso? Y algo que nadie tiene respuesta, ni siquiera los mejores médicos pudieron salvar a esa vida. Y todo aquello que le enseñaron, todo aquello que ella aprendió en la iglesia, todas las enseñanzas de escuela dominical, todas las predicaciones del Salmo 23 que les dio José Pablo, todo lo que ella aprendió en el momento en que pierde a su hijo, no sirven para nada. Y pasa de las praderas perfectas a la sombra de la muerte de un día para el otro. Ella y su esposo empiezan en un proceso muy duro de decir, ¿y entonces qué hacemos con la fe? Oramos, ayunamos, leímos la Biblia, vamos los domingos y aún así sucede esto. Y yo sé que ellas no son los únicos, ustedes y yo hemos pasado por momentos como estos. La familia empieza, en este caso ellos dos, empiezan a vivir una crisis que es difícil de compartir con otras personas porque muy pocas personas pueden entender ese sufrimiento interno, ¿cierto o no? O cuando las parejas están intentando tener hijos y no pueden tener hijos, ese sufrimiento es muy difícil de explicar. O cuando están en un proceso de fertilización in vitro o de cualquiera de esos procesos que son durísimos y quieren guardar en el secreto ese sufrimiento, pero ese guardarse eso implica cambios en su forma de ver a Dios, en su forma de verse a sí mismo, en su forma de ver la sociedad, en su forma de ver la iglesia. Recuerdan que dije que le podíamos exigir más a la iglesia ahora. Porque cuando alguno de ustedes cambia por una situación, la iglesia tiene que abrirle los brazos también. No criticarla como a ella y echarla como a ella. La contraportada de un libro que yo publiqué que habla de esto dice lo siguiente. El libro se llama Cambio de Planes. Dice, un día cuando menos te lo esperas, sucede algo que lo cambia todo.
nuestras certezas se tambalean, el castillo de naipes se derrumba, el cuento de hadas que aprendimos de niños o niñas queda al descubierto, mitos, religiosidad, mojigatería, temores y cárceles dogmáticas. Las mujeres tienen que tener hijos, las mujeres tienen que casarse, las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser proveedores, los hombres tienen que esto, los hombres no lloran, los hombres... Todo un montón de cárceles dogmáticas. Y cuando nos enfrentamos a una realidad del dolor de muerte, como la que describe el Salmo 23, todo esto se rompe. Entonces decidimos hacer un verdadero cambio de planes. Por fin empezamos a ver la vida con ojos libres y frescos. Cuando rompemos las cadenas de lo que era solamente enseñanzas superficiales, tradiciones, pero no nos llevaban a Jesús directamente. Y yo creo que por eso el Salmo nos enseña, sí. Dios nos puede llevar constantemente a los valles, a las praderas y a las aguas muy tranquilas, pero de vez en cuando yo quiero que prueben un poquito, porque qué fácil es estar muy cómodos. Alguien dice lo siguiente: perdonar es fácil hasta que usted tiene que perdonar. ¿Sí o no? Y yo he escuchado un montón de predicaciones del perdón. Muchísimas. Hasta que me toca perdonar. Y les voy a contar algo acá, voy rápido porque voy por la mitad y se nos va el tiempo. Yo creo que ustedes recuerdan que he contado varias veces que yo fui abusado sexualmente por 4 hombres. Y yo he visitado continuamente, casi como una peregrinación, el lugar donde ellos abusaron de mí. Parece masoquista, ¿verdad? Allí donde se me apagaron las luces de la vida, ahí donde vi la muerte cara a cara, ahí donde parecía que estaba más solo que nadie en este planeta, allí yo me he sentado muchas veces en esa acera a llorar y a intentar perdonar. Y recuerdo una de las primeras veces que hice eso, lo he hecho sinceramente unas 16 veces. He ido a ese mismo lugar. Me he sentado ahí con el firme propósito de perdonar de una vez por todas. Y una de las primeras veces fui allí y lo que más bien generó fue más enojo, más odio, más rencor. Y me levanté de ahí, me fui a un lugar seguro, mi único lugar seguro en ese lugar en Sevilla, era una biblioteca. Una biblioteca muy grande. Amo los libros, me gusta leer y ahí es donde me siento como en un templo. Y cuando iba entrando a ese lugar, a esa biblioteca, como a la distancia de aquí a donde termina este auditorio, este teatro allá atrás, unos 10 metros, el carajo que estaba de seguridad allí era uno de esos 4 hombres. Dios, yo no quise, no fue voluntario hacer eso, pero a veces Dios nos lleva a ver a la cara de la muerte. Y yo me detuve, tenía 20 años, ahora tengo 45. Me detuve a esta distancia. Él me vio, yo lo vi, nos reconocimos. Y la primera intención que yo tenía era agarrarlo a pedradas, matarlo, descuartizarlo ahí. Y empecé a caminar lentamente hacia él. Él no puede irse de ahí, es su puesto de trabajo, tiene que quedarse ahí. Yo voy acercándome. Y cuando estuvimos a un par de metros, listo para volarle un manazo, no pude hacerlo. Y lo que me salió de una forma absolutamente involuntaria, artificial, lo digo en serio, fue: te perdono. Te perdono. Él no se esperaba eso. No se esperaba esa frase. Y yo vi la reacción, el rictus que él demudó, cambió, ¿verdad? De una cara amenazante a una cara de sorpresa. Y eso me empoderó. En el momento en que yo veo que tenía poder sobre esa emoción específica en la cara de él, en su corazón, yo me sentí más grande, yo me sentí más fuerte, yo me sentí libre. Y entonces mi corazón hizo un cambio.
Pero Sara y su esposo están viviendo un momento en que se rompe todos los mitos, la religiosidad, la mojigatería, los temores y cárceles dogmáticas y tienen que llegar a ser libres porque pasaron de vivir en las praderas y las aguas tranquilas del Salmo a estar en el valle de sombra de muerte y no saben qué hacer allí. Y a usted le puede pasar o le ha pasado. Realmente no tenía la opción de elegir, dice ella, la deshonestidad espiritual e intelectual y de pretender o disimular que estaba bien. Ellos no disimularon, como solemos hacer normalmente. No, todo bien. Yo no estoy de acuerdo con las frases y con las predicaciones que dice, qué fuerte esa persona. Mire, está pasando por un momento terrible y sigue sonriendo. Eso es insano. Dios creó nuestras emociones y si hay que llorar, hay que llorar. ¿O no? Y ellos no quisieron disimular. Ellos no quisieron ser deshonestos. Dijeron, estamos en una crisis de fe. No sabemos en qué creer. Nos está pasando esto. Y se salieron de la iglesia, se salieron de todo. En ese proceso de transformación, ella es que empieza a escribir ese libro del cual les hablé. ¿Saben que el 44%, dicen los sociólogos nos dicen que entre 43 y 44% de las personas pasará por una transición importante de fe en algún momento de su vida? Y esa transición puede consistir en salir de una denominación cristiana a otra, puede ser que pase al ateísmo e incluso puede ser que pase de ser un creyente laico a convertirse en un religioso absoluto. Pero el 44% de las personas va a vivir el cambio de la pradera al valle de sombra de muerte. El problema no es ese, el problema es qué hacemos cuando estamos allí. ¿Y qué pasa cuando estamos allí? ¿Cómo podemos afrontar ese 44% de los que estamos aquí hoy cuando entremos al valle de sombra de muerte? Pero el 44% es un número enorme. Casi la mitad de las personas pasa por crisis de fe al menos una vez en la vida. Y yo no estoy hablando de crisis de fe de momentitos, crisis profundas de fe, transformadoras de la fe, que cambian todo. Yo les contaba hace 2 domingos, creo, o algo parecido, o no, el sábado antepasado, algo así, en el grupo de parejas, que a mí me tocó atender una situación muy interesante hace un tiempo. Era una familia que me buscó para consejería, eran papá, mamá y 2 hijos varones. Uno de 17 años y el otro de 14 años. El de 17 años acababa de ganar una beca para ir a jugar fútbol en Estados Unidos. Una excelente oportunidad. Y el de 14 años tuvo tantos celos que una noche cogió un cuchillo y se lo clavó detrás de la pierna aquí. Y le arruinó el futuro. Nunca más pudo volver a jugar fútbol. ¿Cómo se perdona eso? El 44% de las personas, estoy hablando, que viven situaciones extremas como esas. Y algunos de ellos no tienen retorno. No tienen retorno. ¿Cómo Dios permite eso? Es los momentos cuando decimos esas cosas. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios me trajo hasta aquí? Yo era un hombre bueno, una persona buena, me había ganado la beca. Lo hice todo bien. Y mi hermano fue el que me hizo esto. Crisis familiar, crisis en uno, crisis en el otro, crisis en el pastor porque no sé cómo manejar la situación. ¿Qué se hace? Considere quién dirige tanto en las praderas como en los valles del tipo Mabet, Salmabet. ¿Quién está dirigiéndolo a usted cuando está en esa situación? El mismo que lo llevó por los momentos tuanis, el mismo que le dio la prosperidad, el mismo que le dio toda la comodidad, el mismo que lo llevó a Disney, el mismo que lo llevó a Europa, el mismo que le dio el carro que es de sus sueños, el mismo que le ayudó a construir su choza, el mismo cuando usted está en el valle de la sombra de muerte, es el mismo que está con usted y tiene el mismo poder. Pero ahí es donde valen las teologías sanas. ¿Han oído esas frases que dicen que los cristianos no pueden estar enojados? Que el cristiano no puede estar deprimido. Que el cristiano no puede agarrarse con la esposa. Vieran ustedes nosotros.
Más bien, cuando yo escucho una pareja que me dice, no, hombre, nosotros no discutimos nunca, me vaya a terapia. Vaya a terapia porque eso está jodido. Eso es una relación normal, necesita emociones encontradas de vez en cuando. Y reencontrarse después. ¿Y qué sucede entonces cuando nos encontramos en esta situación? Hay un muro que hay que romper. Cuando usted está en una situación de parteaguas entre lo que le enseñaron de pequeño, de pequeña, y lo que viene para adelante, hay un muro muy alto. Y ese muro es tan alto como la tradición, como la fuerza de la tradición de la cual usted venga. Voy a traducir esto que acabo de decir. Las emociones que va a tener usted cuando entre en un momento de crisis como esta son miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza. ¿Miedo de qué? Miedo de qué dirá mi familia si se diera cuenta que pienso esto, que hago esto, que voy a tomar esta decisión. Miedo. ¿De qué dirá la iglesia? ¿De qué dirá en el trabajo? ¿De qué dirá mi jefe? ¿De qué dirá mi esposo? ¿De qué dirán mis hijos? Miedo. Y vergüenza. Vergüenza también por no tener la valentía de tomar decisiones. Vergüenza. El miedo. Miedo al infierno. Y si empiezo a creer que Dios realmente es feminista, me iré al infierno. Y a Dios no le importa. ¿Usted cree que la cruz es tan barata? Esa muerte en la cruz, que va a reducir la salvación, ¿a qué piensa usted de la política? Es mucho mayor que eso. Por eso aquí cabemos todas las personas. Tanto aquellos que piensan de un lado a la derecha como aquellos que piensan de un lado a la izquierda, políticamente hablando. Miedo a perder la salvación. Y si pienso esto, ¿será que si me muero ahora mismo, lo que le enseñaban a uno de pequeño, ¿verdad? Si me muero ahora mismo, ¿a dónde me voy? ¿Al infierno o al cielo? Miedo, miedo, miedo. Entonces, ante ese miedo que se construye con tradición, con enseñanzas desde pequeños, con lo que cantábamos en la iglesia, no tomamos decisiones ni cambios. Nos quedamos en el valle de sombra de muerte, ahí pegados para siempre. Y no hay salida. Miedo a caer en desgracia o maldición. ¿Será que Dios me deja de bendecir? ¿Han oído gente que dice eso? Yo recuerdo cuando yo me iba a casar con Laura, no digo que mi familia se opuso ni nada de eso, pero yo tenía miedo. No de vos. Yo ya era pastor en una iglesia, que no era esta. Y Laura venía desde el lado católico, catoliquísimo, ¿verdad? Yo la bauticé a ella. No cuando era bebé, obviamente. La bauticé. Miedo a qué dirá la familia, miedo a qué dirá la iglesia, miedo a qué dirá la sociedad. Pero si yo me quedo en ese miedo, no tomo una decisión. Y si no tomamos esa decisión, no existiría ni siquiera esta iglesia. Cuando estamos en el valle de sombra de muerte, tenemos que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Ahí no nos podemos quedar. Miedo al rechazo de la familia, de la sociedad, de la iglesia, me vale. Esta es la decisión correcta para mi vida. Me caso con Laura. Estoy seguro porque además ya había pasado por los muchos valles de sombra de muerte en muchas otras relaciones. Y yo sabía diferenciar cuál era, dónde era, cuándo había conocido a una mujer que sí de verdad encajaría para el resto de mi historia. Aunque a los demás no les gustara, no creo que eso haya sucedido, pero aunque la iglesia o la sociedad pensara, es imposible. Yo recuerdo algunas cosas que alguien me preguntaba, y ya les voy a contar otra cosa que hicimos. Me preguntaba, pero ¿y el yugo desigual? Ustedes saben que hay un versículo que dice, no os caséis en yugo desigual. Digo, ¿usted por qué no lee la segunda parte de los versículos? ¿Usted se sabe qué dice la segunda parte del versículo? Dice, no os juntéis, ni siquiera dice de casarse, ¿va? Es juntarse. En yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la injusticia con la justicia? Dice la segunda parte del versículo. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo? No se junten con las personas injustas. Porque ¿qué tiene que ver lo justo con lo injusto? Y Laura es justa. Por lo tanto, yo sí puedo. No hay nada de malo en eso.
Así que ese miedo viene de cuán alto es el cerco alrededor de tu comunidad teológica. Lo que te dijeron que te iba a pasar si creías esto, creías lo otro, si no ibas un domingo a la iglesia, si tomabas una cerveza, un whisky, lo que sea, si lo que sea que a usted se le ocurra. Piense, ¿en dónde le metieron miedo a usted? ¿En dónde? Porque eso es lo que va a surgir cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Y sí. O las grandes certezas que nos enseñó la iglesia. O somos o no somos. ¿Recuerdan eso? Uno no puede ser un cristiano con dudas para la iglesia, para la tradición, ¿cierto? No, si usted duda, usted ya está jodido. Dios lo abandona si usted duda. Y yo me acuerdo a Jesús diciendo, Señor, que pase de mí esta copa. Dios, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? No son dudas del mismísimo Jesús en sus momentos más duros. ¿Cómo no va a dudar uno? ¿Cómo no va a dudar uno? Sin preguntas ni cuestionamientos, el que preguntaba era un rebelde. Si vemos los primeros 1300 años del cristianismo, dice Richard Rohr, la fe se define como una combinación de saber y no saber, duda. Esta gente dudaba de todo, de una buena voluntad y disposición por la gracia de Dios a vivir con un cierto grado de desconocimiento, o lo que los místicos llaman la oscuridad. La mística, los místicos dicen, no sabemos esto. Esa es la mística es creer sin resolver todas las cosas con certezas absolutas. Las certezas absolutas son una maldición para la iglesia. Me atrevo a decirlo. Porque usted mañana la vida le cambia y la certeza de ayer no le sirve. No le sirve. Por eso el maná era de todos los días, no podía guardarlo. Porque mañana se resuelve lo de mañana y hoy lo de hoy. La fe rígida se rompe. La fe de certezas absolutas, cuando llega la tormenta, se resquebraja, se rompe. No sirve para nada. Pero la fe flexible soporta. Y yo quiero que ustedes y yo caminemos en una experiencia de fe que pueda ser flexible. Que pueda soportar cuando llegue la tormenta sin resquebrajarnos porque se nos rompe la idealización de la religión y de Dios que teníamos. Ustedes saben que tenemos una relación súper enfermiza con Dios. Una relación enferma. Si yo hago esto, si yo le creo, si yo oro todos los días, Dios no va a permitir que me choquen el carro nuevo. ¿Eso es enfermo o no? Porque sí puede suceder. Si yo hago esto y esto, nadie se va a enfermar en mi familia. Sí se pueden enfermar, sí nos podemos enfermar. La diferencia está en que cuando llegue ese momento, la fe verdadera soporta y supera lo que venga. Considere entonces también que Dios va preparado. Y aquí quiero terminar la charla con dos cosas. El mismo Dios que estaba preparado para guiarnos en el momento bueno de los arroyos frescos, de las praderas y todo eso, está bien preparado para sacarnos de la oscuridad. Está bien preparado. Vean, este es el Salmo 23, 4. Es lo que dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, Salmabet, no lo temeré. Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen, me confortan. Quiero hablar de esas dos palabras y termino. Vara y cayado. Y no es vara, que hemos escuchado muchas veces descripciones, pero les aseguro que hoy probablemente también voy a cambiar su noción de lo que significan vara y cayado en el Salmo, en el contexto del hebreo. Otra vez vamos al hebreo, ¿ok? Vean que aquí arriba está diciendo, ¿verdad? Mientras caminaba por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice porque aquí su vara, ahora, quiero que vean, ¿ustedes ven este numerito que está muy pequeño aquí? No, 7626.
Ese es un diccionario, se llama lexicon en hebreo y en griego también está. Y este es el que nos va a definir qué significa verdaderamente esta palabra. La 7626, veamos qué dice la 7626. La 7626 dice que significa, sí, vara, pero también significa staff, club, cetro y tribu. De hecho, la mayor parte de las veces que se utiliza aparece como tribu, tu comunidad está conmigo. Ya casi voy a profundizar en esto. Cuando el salmista está diciendo, cuando me meto en este enredo y no sé para dónde agarrar, estoy confundido, no se imagine un palo, imagínense todo el poder de Dios y su comunidad protegiéndote. No estamos solos, no estamos solos. La vara es la autoridad, la fuerza, Dios con todo lo que tiene en sus manos, ángeles, Espíritu Santo, Jesús, la comunidad, la tribu, la iglesia, los compas, el grupo de jóvenes, el grupo de papás, el grupo de parejas. Eso es la tribu que Él nos da para poder salir adelante. Por eso es tan importante hacer relaciones. ¿Verdad que nunca habían pensado que eso tenía que ver con comunidad? Y la mayor parte de los versículos atribuyen el significado de esa palabra a tribu o comunidad o staff. ¿Cómo podemos decir qué significa staff? El personal de Dios. Cuando estamos en el valle de sombra de muerte, el staff de Dios, ¿quién será el staff de Dios? Ese mae está equipado. Y todo el staff y todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. No solo un palo. Es mucho más que eso. Pero hay otra palabra. La otra palabra, el numerito, es 4938. 4938. Llámelo, es un número de teléfono. 4938. Y la 4938, ¿qué dice que significa? Otra vez, soporte staff. No es un palo. Es un soporte y es el poder de Dios entregado a más personas para protegernos. ¿Cambia un poco la cosa? La pregunta aquí importante entonces es, Dios tiene personal adiestrado, entrenado para soportarnos cuando estamos en el momento más duro. Tiene staff. Puede mandar, no sé, llámelo como usted quiera, ángeles, llámele Espíritu Santo, llámele iglesia, llámele amigos, llámele grupo, llámele lo que sea. Pero Dios tiene gente espiritual y así cárnica, diría yo, que va a enviar para protegernos y sacarnos de eso. Y yo quiero preguntar acá, ¿qué hora es? Ya me pasé de tiempo, me quedan 2 minutos. 1. Estamos construyendo esta iglesia para que sea el staff de Dios, para cuando la gente esté en el valle de sombra y de muerte. Somos parte de esa gente preparada para decirle a la gente como Sara, que perdió su fe, y decirle, madre, no importa, venite aquí. Es que yo soy feminista, lo que sea. Bienvenida sea. La mitad de la iglesia es feminista, la otra mitad está viendo si sí o si no, y la otra no. ¿Qué importa? Es que yo soy LGBTIQ, venite. Es que todas las iglesias me rechazaron. Somos parte del staff. Yo soy parte del staff. Aquí, cuando estés en el momento más duro de tu vida, hay staff de Dios que te va a atender. ¿Seremos esa iglesia? Y pensemos un poco más personalmente. Usted es parte de ese staff de Dios. Cuando alguien entra en crisis. Se nos está desarmando aquí la vara, ¿va? Les cuento que es que estaba hoy en sesión de prueba todo esto. Después los vamos a atornillar ahí. Pero queremos ver cómo funcionaba. Somos parte del staff. Somos parte de esa tribu que acoge a las personas y que nos hace sentir acogidos. Y termino con esto muy rápidamente porque no me dio tiempo. En ese mismo libro que yo les digo que se llama Cambio de Planes, yo propongo un camino para poder transitar esas crisis. Un camino que primero es
muy emocional y luego es muy intelectual. Primero es descubrir estas tres palabras, el orden, el desorden y el reorden. El orden es descubrir qué es lo que nos enseñaron de pequeños y de pequeñas, que nos decía que era un orden perfecto, pero que cuando crecimos y entramos en crisis, eso se desordenó, se rompió. Nos dijeron que, por ejemplo, no sé, usted piense lo que sea, usted tiene que ser exitoso, usted tiene que sacar un título universitario, usted tiene que estudiar esto, usted tiene que hacer esto y esto y esto, y usted llega a un momento de su edad donde no cumple ese orden y todo se le desordena. Y luego el reorden es, ok, ya no lo voy a lograr, yo ya no voy a hacer lo que me dijeron que tenía que ser. En el orden de mi familia, de mi iglesia, de mi sociedad, yo no soy eso, lo que me dijeron que tenía que ser. Ahora, ¿cómo voy a empezar a resolver y voy a reordenar mi vida conforme a lo que Dios realmente me ha dado? Y soy. Tenés que casarte. Y llega gente que llega a crisis, no porque realmente quiera casarse, sino porque la mamá, el papá, la abuela está, dele que dele, dele que dele, dele. O nos casamos y tenemos que tener hijos. Y están dele que dele. El orden provoca este desorden cuando no encaja. Y nosotros tenemos entonces un camino que recorrer. Tenías que ser rico, exitoso, tenías que tener hijos, tenías que ser deportista, tenías que tener muchos títulos, tenías que ser pastor, misionero, monja, lo que sea que te hayan dicho que tenías que ser y no lo cumplís. Piense usted lo que le dijeron que tenía que ser. El desorden, ¿qué provoca cuando usted llega y les dice, no, vieran que los voy a decepcionar terriblemente, pero no me voy a casar, no voy a tener hijos, no voy a ser monja, no voy a ser pastor, no voy a ser misionero, voy a ser artista, voy a ser poeta, voy a ser lo que sea? ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo que hay, no hay más que eso es lo que soy. Y soy feliz. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca? ¿Y cómo reordenamos la cosa después? ¿Verdad? Con ira, con rencor, con vergüenza. Porque el problema de llegar a este punto es que como reacciona la gente, nos hiere a nosotros. Entonces encontramos un montón de gente que dice, sí, no, yo decidí ser, voy a poner el ejemplo, poeta. A pesar de que mi tata, y ahora con un montón de rencor. Entonces yo propongo este camino de 4 pasos: construcción, deconstrucción, reconstrucción y reconciliación. Muy rapidísimo porque vamos tarde. Construcción, díganme cosas que tienen que ver con la construcción social, religiosa o familiar que les inculcaron a ustedes. Deme 3. ¿Qué les dijeron ustedes que tenían que ser ustedes? Una construcción, que es solamente eso, una construcción. Los hombres no lloran, les digo una pista, por ejemplo. Los hombres no lloran y los hombres juegan fútbol en el recreo. Ok, esa es una construcción. Y si usted no juega fútbol, como era yo, y prefería estar con las chicas, más inteligente. Ahí iba adelantado al tiempo, ¿verdad? Pero eso es una construcción. Entonces, ¿qué pasa con los carajillos? Este más es raro, ¿o no? Porque es una construcción social. Dígame 2 más, para ir rápido. ¿Qué más les dijeron? ¿Perdón? La mujer es la que cocina. Una construcción social. Y si no cocina, y si no quiere cocinar, hay crisis. La gente le dice, no sé qué, no sé cuánto, una más. El hombre tiene que ser el proveedor. De hecho, en el código de familia, yo caso gente, yo escucho el código de familia cuando lo leen los abogados y creo que todavía existe, creo que es el artículo 27, ¿será? 31, por ahí, estoy bateándoles. Pero dice que el hombre es el proveedor. Y ahora yo creo que se había propuesto una modificación para que sea una provisión mutua, ¿cierto? Bien, deconstrucción es cuando nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de que realmente no tiene que ser así. No tiene que ser como nos construyeron las ideas y puede cambiar completamente. ¿Qué ha vivido usted que ha pasado por un proceso de deconstrucción? Dígame 2 cosas que ha tenido que cambiar o que ahora ya no piensa igual. Por ejemplo, ¿qué? ¿Alguna?
¿No se les ocurre ninguna? ¿Qué ha tenido que, o qué se ha enfrentado usted que llega y dice, mira, a mí me habían enseñado que era diferente, pero sí, en realidad no era como me enseñaron, es así. Es diferente, claro, ahora tiene más sentido, etcétera. Y la reconstrucción, ¿cómo se vería una reconstrucción, un nuevo sentido y significado de la vida después de pasar por una crisis? Y como les dije anteriormente, mucha gente en la reconstrucción lo que tiene es un montón de ego y un montón de ira. Yo ya me reconstruí completamente, yo ya soy este tipo de persona. Salados ellos. Pasa mucho en la religión, pasa mucho en las iglesias. Yo podría decir, yo ya de salados, la gente que hace iglesia así, de ese tipo de cosas y no sé qué, no sé cuánto, esto y lo otro. Pero yo creo que es una actitud insana llegar a la reconstrucción lleno de ira, de rencor y de rechazo. Y por eso propongo que tenemos que dar un paso extra y reconciliarnos con todo aquello, lo que nos hizo daño. Hacer un paso más. ¿Cómo salir de todo eso sin rencor, ni ira, ni vergüenza? Les cuento esta historia y termino acá. Hace muchos años me tocó, eso le toca también a los pastores, no solamente las bodas y los consejerías, sino también los funerales. Eso nos toca a nosotros. Y nos preparamos, estudiamos para eso. Hay un curso especial para visitas de cárcel, para visitas de hospital, para funerales, para bodas, lo que sea. Usted va preparado. Pero lo que no va preparado usted es para situaciones muy distintas como la que me pasó. Esta era una mujer que tenía gemelos. Ahí van dos, ¿verdad? No sé si los pueden ver. Aquí hay uno y hay otro. Y cuando nacieron, uno murió y el otro vivió. Entonces me invitan al funeral del bebé que nació muerto. Y yo estoy delante en la iglesia de toda la gente que invitaron. Aquí tengo a un bebé, a un ataúd muy pequeñito, con un bebé muy pequeñito ahí. Y la mamá está ahí en primera fila dándole leche de mamar al otro, al hermanito que sí vivió. La vida y la muerte, el triunfo y el fracaso, la alegría y el dolor, todo al mismo tiempo. Ella lloraba por el que se fue, pero sentía un placer y una alegría inmensa por el que se quedó. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se combina? Dios nos acompaña tanto cuando estamos en el valle de la muerte como cuando estamos en la pradera de la felicidad. Es el mismo, es el mismo. Así que yo quiero que usted hoy pueda confiar en eso y recordar que hay un Dios preparado para sacarnos adelante. He probado y quiero más. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon.